estás al día de lo que ocurre en todos los gremios, en todo. Que a pesar de estar devastado y con una ciencia, tecnología y tantas barbaridades del brutal ajuste del saquismo, el imperialismo nos está llevando al desastre en todo sentido. Todo lo que es triple A y detenidos desaparecidos en la época de la dictadura y peleaban por un gobierno de los trabajadores en Argentina y un mundo socialista. Entonces, después de tantas décadas y viendo el desastre del capitalismo y a dónde nos lleva el imperialismo en su faz más depredadora, más expoliadora, y bueno, seguir bajo esas banderas. Es una pelea difícil, claro, pero, y bueno, ahí estamos peleándola con las y los trabajadores, mujeres y disidencias, la juventud que no se deja doblegar y resiste, ¿no? Sí, es esa juventud la que realmente queremos, ¿no? La que no se deja doblegar y no la que se informa por TikTok. Es un tema también ese, ¿no? Hace pocos días en Mendoza ocurrió esa marcha también por el agua de la mega minería. Son temas muy importantes que parece que hay grupos que no les interesa, ¿no? Que no, y no saben lo que puede llegar a ocurrir. Después se pasan el No, bueno, fentanil estamos y pasa hablando todo lo de los demás, ¿no? distintos gobiernos, ¿no? El caso de Cornejo, Mendoza, bueno, Milei en el país, Trump en Estados Unidos y todos los países imperialistas que muchas veces hacen reglamentaciones para que en sus propios países no cometan las barbaridades que después cometen y le dan rienda libre para que lo hagan en una semicolonia, como en el caso de Argentina, ¿no? Sí, hoy estuvimos ahí en la conferencia de prensa del sindicalismo combativo y todos los sectores en lucha para convocar y participar de la marcha de la CGT del día jueves en Plaza de Mayo, ¿no? Y había dos compañeras que son militantes en defensa del ambiente, de la agrupación nacional Basta de Falsas Soluciones. Entonces habló una de ellas que había participado en la redacción de la ley de glaciares que ahora quieren eliminar y cambiar mi ley. Y son compañeras y compañeros tan valiosos e impresionantes, ¿no? Porque ellos dicen, no es un problema solamente del ambiente. Liquidar a los glaciares y los periglaciares es liquidar el agua es vida, y quieren la megaminería, quieren la contaminación, quieren el pasivo ambiental, quieren el saqueo y la destrucción ambiental, en lo que si uno ve, para engordar las ganancias capitalistas de multinacionales que después se llevan todo, dejan el desastre ambiental, Claro. todo con la mentira de que de ahí van a salir miles y miles de puestos de trabajo que después no existen porque lo poco que pueden dar esos sectores te lo quitan después con la destrucción ambiental que lleva a que muchos pequeños productores o a muchos que trabajan en la economía, digamos, regionales, con la mega minería, con la destrucción, con la contaminación, lo pierden por otro lado. Y aparte sin dejarle nada a nuestro país, que eso sería nada, porque en realidad la mega minería debería ser Sí, la expulsión no 100%. no Pero van a bueno, dejar algo, ¿eh? pero lo, No van a dejar sí, algo. pero lo que dice usted No nos va a es dejar el algo miserable bueno. de Cornejo. No ¿Cómo? nos va a dejar algo bueno. Algo nos van a dejar. Este, Sí, es el desocupación, pasivo ambiental, este, es la claro, contaminación. Ahora, cuando usted aparte dice la falta, yo creo que un punto fundamental en esto, diputado, es concientizar a este sector del país, ¿no? Porque uno dice, no, es en Mendoza, ahí, y lo que no saben es que el agua baja. El agua de Mendoza llega para este lado. La pendiente en el país es para un lado solo. No es que se va para la cordillera, salta la cordillera y va para Chile. No, viene para acá. Y como que la gente de capital, bueno, el capitalino es difícil de hacerlo entender, pero el bonaerense, el que baja las pendientes en Santa Cruz, en esa zona, este, no la entienden. Es como que no la entendieran de que es contra ellos en realidad. sí, sí, bueno, también, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, la contaminación ambiental, la destrucción ambiental, está muy ligada bueno, a todas las multinacionales contaminantes, del carbón, del petróleo y del gas, y la responsabilidad de los gobiernos que las dejan actuar.
Claro. Entonces, bueno, sí, muchas veces se dice también, bueno, no dejar correr el agua, es luchar contra ¿no? Es decir, no derrochar el agua, no gastar esto, no gastar lo otro. Está bien el cuidado personal, pero acá el gran tema son las multinacionales a las cuales los gobiernos, ya sea Estados Unidos, ya sea China, ya sea Rusia, la Unión Europea, bueno, no hay ningún plan de una transición a tal punto que, bueno, la última reunión que ha habido en Brasil, ni siquiera se han puesto de acuerdo en nada, en reducir nada, y aparte por más que se pongan de acuerdo los países y dicen vamos a reducir para que no haya un calentamiento global, el de bajarlo de la era preindustrial, no. Hay 250 científicos de la ONU que dicen que si esto sigue así, eh, no, 2050 es el límite de la vida animal, de la vida acuática, de la vida en general y de la vida humana. Entonces esto hay que asociarlo en forma directa a un capitalismo, que si uno lo quiere asociar también con la reforma laboral ahora, que le quieren hacer creer a millones, en buena hora de que no, hay mucha gente confundida y todo, pero la mitad, según dicen las encuestas, olfatean que esta reforma laboral es más despido y más desocupación, pero hacerle creer a un sector de trabajadores, sectores populares, de que una reforma laboral que aumenta la jornada laboral, facilita los despidos, fracciona las vacaciones, le otorga digamos, exenciones impositivas y perdones impositivas y bajas de las contribuciones patronales a las grandes empresas, con eso va a haber trabajo genuino. Bueno, es una barbaridad. El capitalismo es sinónimo de hambre, de explotación, de destrucción ambiental, de pobreza, y por el otro lado es el crecimiento de los 1.000 millonarios y de los grandes empresarios, de los grandes capitalistas, la desigualdad social, la acumulación en pocas manos. Pero bueno, todo esto es denuncia, todo esto bueno, hay que decirlo y todo. Bueno, Pero por otro lado, con esto lo hay mismo que pasa. hablar también de la resistencia y las luchas que hay contra de eso, que es muy importante, ¿no? Con esto también la importancia del tema jubilado, ¿no? Porque decir, yo estoy jubilado en una reforma laboral, también ya no me toca. La disminución de aporte, olvídate que alguna vez vas a tener algún aumento coherente de jubilación. Bueno, vos sabés que hay un estudio que casualmente preparando las charlas que estamos haciendo con Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda Unidad, que te invitan como diputada, diputado, a dar una charla, y las que estamos impulsando como partido, me tocó una a dar en Córdoba con un prestigioso abogado que asesora a los gremios de aceiteros, de ATE y demás. Y hubo un dato que salió, un estudio del 1994 al 2024, en 30 años, las patronales por contratar trabajadores no registrados versus trabajadores registrados, la diferencia, el ahorro, como se dice, el robo, que se quedaron con esa masa salarial que deberían haber contratado trabajadores registrados y contrataron trabajadores no registrados, por un lado, y en segundo lugar, por la reducción de las contribuciones patronales, en 30 años se quedaron con 600.000 millones de dólares. Cuando yo vi el estudio, y digo, no, me parece que está un poco exagerado, porque 600.000 millones de dólares es la riqueza nacional de un PBI nacional de un año. Digo, ¿puede ser que sea así? Y sí, efectivamente. Entonces, si eso ya se aplicó, las empresas se quedaron con 600.000 millones de dólares y justo en ese momento la desocupación pasó del 8% al 21%, ¿cómo va a ser después de 30 años de ese saqueo que aplicando la misma receta se va a lograr lo que dice el gobierno? Y bueno, y como decís vos, es muy importante, porque por ejemplo, el 3% de ese famoso... ¿El de Karina o...? El 3% de Karina Coimera. Tantas cosas que ocurren en nuestro país, qué barbaridad. Pero el 3% que dicen que los empresarios van a hacer un fondo para que después a un trabajador
le destine la indemnización por ese ahorro patronal, pero por otro lado le reducen, o sea, se lo descuentan de las contribuciones patronales a ese mismo porcentaje del 3%. Claro. Y ahí vacían las cajas previsionales. Quiere decir que ese trabajador, después, si ese trabajador queda despedido, cuando la patronal le pague, o ese fondo que administró la patronal, que tampoco va a administrar la patronal, sino que lo va a administrar un fondo de inversión que se va a quedar con una comisión, al mejor estilo AFJP, privatización de las jubilaciones, de la década del 90, lo termina pagando el Estado Nacional. ¿Quiénes son el Estado Nacional? Las y los trabajadores y los jubilados, aparte por el hueco que le hacen a las cajas previsionales, que ya está más o menos contabilizado, que son alrededor de 8.000 millones de dólares por año. Entonces la reforma laboral es antiobrera por un lado, pro patronal y pro ganancias capitalistas por otro, y vaciamiento de las cajas jubilatorias, que todo esto prepara el terreno para que dentro de un año, por eso dejaron las jubilaciones, la ley antijubilatoria para más adelante, diciendo, bueno, como las cajas siguen desfinanciadas y no hay más trabajadores que puedan financiar las cajas de jubilaciones, preparamos la nueva versión de la privatización de la jubilación, el mejor estilo menemista en este caso, vía la ultraderecha de Milei, y los que van a pagar el plato roto los platos rotos nuevamente son las y los jubilados. Entonces, claro, acá evidentemente no se salva nadie, es un ataque a las y los trabajadores registrados, no estén registrados o como sea, las y los jubilados, y si se achica toda esa masa salarial de empleo y todo lo demás, también son los pequeños comercios. Entonces, ante un gobierno que ha dejado ya 276.000 trabajadores en la calle y se han cerrado 38 empresas por día de promedio, evidentemente, ¿cómo se le puede llegar a creer de que todas estas medidas pueden llegar a dar trabajo genuino? Este plan que uno lo escuchaba decir, no puede llegar a ocurrir, decir, bueno, somos demasiados en este planeta, ¿no? Hay que disminuir la población en total. Y para disminuirla, un sector fácil es disminuir la natalidad, pero también disminuir el plazo de vida, ¿no? Si hoy una expectativa de vida supera los 75 años, no, hasta los 68 o 65 está bien, que se vayan muriendo los viejos, que nos vayamos muriendo antes por falta de medicamentos, por falta de alimentación real, porque realmente con una jubilación no se puede vivir. Parece que está en plena marcha, ¿no? Da toda la impresión esa. Ahora la disminución de aporte quiere decir que el que cobra 400.000 pesos hoy de jubilación va a seguir cobrando hasta en el año 2050 400.000 pesos. Efectivamente, sí. No, está bien el razonamiento que vos haces en el sentido de que si vos decís la ambición, el objetivo del capitalismo es engordar la ganancia de una minoría para dejar en la nada a miles de millones de personas. Pero bueno, eso no va a existir, salvo que hubiese existido un triunfo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial y pasar a ser el mundo un campo de concentración. Por eso digo, ahí es bueno recordar las cosas que se han hecho por la positiva. El nazismo no existe porque fue derrotado, y Estados Unidos fue derrotado en la guerra de Vietnam, y Estados Unidos fue expulsado después de 20 años en Afganistán. Y hoy Donald Trump, que tiene esa política, tiene la popularidad más baja de un presidente en 100 años, el 38%, y hubo una marcha de 7 millones de personas en 200 capitales no hace mucho. Y bueno, y en el caso de Netanyahu, que es el Estado genocida de Israel, que es el nazismo del siglo XXI, también por otro lado tenemos que hay millones en el mundo que han visto ese genocidio a cielo abierto y se rebelan, marchan y se movilizan en también capitales de países que uno podría decir que podría ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, y ocurre. Y en el caso de Milei también ocurre, porque también en Argentina tenemos que ver que las luchas, las movilizaciones en estos 2 años han sido muy, muy importantes. Y sí, en esto hilo esto para decirte
que lo que vos decís, que eso es lo que quisieran hacer estos ultraderechistas, el otro día salió un especialista que había trabajado en el INDEC y es un catedrático de economía política en la UBA y todo lo demás, un tal Beckler, que decía, siguiendo a Elon Musk, que si sigue la robótica y la sigue la inteligencia artificial, no va a hacer falta más trabajo humano. Entonces decían que si se maneja la economía por robots, manejados por inteligencia artificial, los humanos van a pasar a ser los caballos que en su momento fueron de descarte porque vino el tractor. Bueno, pero después, ¿qué dice? Si el trabajo humano va a desaparecer, entonces ¿qué hacemos con los miles de millones de personas? Entonces, ¿qué dice? Bueno, habría que darle un ingreso universal. ¿Y cuál es el ingreso universal? $2 por día. Claro. Esa es la idea, la estrategia, el objetivo, pero no lo van a lograr porque efectivamente la clase obrera mundial y la clase obrera en Argentina no han sido derrotadas, dista mucho de eso, y siempre se prueba de que hay resistencia. Las y los trabajadores del Garrahan lograron el 61% de aumento y eso es un aliciente para toda la clase obrera. Lo que pasa es que si en la conducción de la clase obrera tenemos a la CGT, que estuvo hasta hace una semana, antes de convocar a la marcha del día jueves, diciendo que le pedía una reunión a Milei para que lo citara para discutir la reforma laboral, porque ellos tenían muchas cosas para aportar, etcétera, etcétera, y se dieron cuenta de que es una barbaridad. No se dieron cuenta, todos nos dábamos cuenta de que venía una ley que era el masazo 100% a la clase obrera de los sectores populares, que ahora estuvo obligada a fijar la marcha, convocar la marcha para el día jueves. Si tenemos esos dirigentes, digamos, en la clase obrera, evidentemente que no se puede derrotar esta plan motosierra de Milei. Claro. Pero bueno, la clase obrera también se va a saber dar pasos en buscar a los dirigentes combativos para que lo pongan adelante de esa lucha para poder triunfar, ¿no? Claro, porque se da también, diputado, esta contradicción también, ¿no? Es decir, es cierto, necesitamos que la CGT movilice para tratar de echar por tierra este plan de reforma laboral. Pero por otro lado decir, sí, pero lo que pasa es que se reaccionan ahora porque saben que este plan de reforma laboral va a provocar más despidos, ninguna mejora, o sea, se le acaba la clientela a la CGT o a los gremios, se le acaba la clientela a los trabajadores en blanco afiliados a un gremio. Estaban hablando también del porcentaje de retención, esa retención solidaria que reciben los gremios. Entonces es como que ahora me tocaron a mí, entonces no para vamos a salir. ¿Y cómo hacemos para que la gente realmente confíe, le diga, bueno, muchachos, le perdonamos las que no hicieron antes, ahora vamos en serio, pero vamos y ojo con lo que hacen? Me da esa impresión. Bueno, sí, la burocracia sindical es lo siniestro que tiene el movimiento obrero, porque es una lacra, digamos, privilegiada que no tiene nada que ver con los intereses de las y de los trabajadores. Por eso hay dirigentes sindicales millonarios, apoyan a todos los gobiernos de turno, han apoyado todas las reformas laborales que ha habido en la década menemista, etcétera, etcétera. Y cuando la gente ha salido, como a fines del 2017, que hubo una rebelión popular contra Macri y la ley antijubilatoria que quiso imponer, a pesar de que la terminó votando el Parlamento, hubo 100.000 personas frente al Congreso y la CGT no había convocado a nada, estuvo obligado a convocar un paro de emergencia ante miles que estaban movilizados. Pero bueno, hoy veníamos de esta conferencia de prensa del sindicalismo combativo que hicimos hoy, y estaba Rubén Pollo Sobrero, que es dirigente ferroviario, y hace años que vienen practicando un sindicalismo que no tiene nada que ver con los dirigentes de la CGT. Son trabajadores que hacen asamblea permanentemente, que viven como un laburante, que no viven del privilegio, que han enfrentado a todos los gobiernos. Estaba Alejandro Crespo del sindicato del SUTNA, estaba Soledad Mosquera, que es la secretaria general, que acaba de ganar nuevamente la conducción del gremio de ADEMI, un gremio combativo docente de Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y bueno, y tantas compañeras y compañeros que vienen dando esa pelea. Ahora la pelea, por supuesto, está direccionada contra la ultraderecha de Milei. Entonces, el sindicalismo combativo va a ir a la marcha del día jueves. Antes que la CGT convocara el jueves, ya el sindicalismo combativo había dicho que había que ganar las calles el 19 y 20 de diciembre en un nuevo aniversario del argentinazo. Después, cuando se dijo que el día 18 podía ser el tratamiento de la ley que estaba apurando el gobierno en el Congreso, bueno, se fijó el día 18, y íbamos a marchar el día 18. La CGT, obligada ante esta situación y viendo de que su negociación con el gobierno la llevaba a un desastre completo, porque ni siquiera le había dado una reunión, convocó esta marcha. Bueno, ahora hay que apuntar, conjunto del movimiento obrero tiene que apuntar contra la reforma laboral. Vamos a ir a esa marcha, pero le vamos a ir a exigir a la CGT que llame y convoque a un paro nacional y a un plan de lucha nacional, porque el ejemplo del Garrahan, la sostenida lucha de las y los jubilados todos los miércoles, enfrentando la represión, las personas con discapacidad, en las universidades que se movilizaron y dieron por tierra contra los vetos de Milei, que lo pudieron superar, y bueno, todo eso, digamos, demuestra de que no hay rendición acá, hay una pulseada muy grande y que la tenemos que dar con lo que tenemos a mano. Y con lo que tenemos a mano es una convocatoria de una marcha que lo hace una CGT que vino negociando con el gobierno, que aspira a cambiarle tal vez a lo mejor algunos artículos más nocivos y que quede una parte importante de la reforma laboral. Y bueno, nosotros decimos hay que derrotar la reforma laboral esclavista en un 100% como parte de una lucha más global contra el plan motosierra de Milei, los gobernadores, muchos de ellos peronistas, y el Fondo Monetario Internacional y Donald Trump. Así que bueno, todo Sí, eso vamos casualmente hoy hablábamos, poner en juego el día jueves, sí. casualmente hoy hablábamos en las primeras notas con un dirigente de la UON, de La Matanza, que también van a marchar ahí de estos temas, y yo miraba, en el estudio tenemos pantalla por todos lados, como un diputado, un colega suyo, que sinceramente no me cae para nada simpático, Lich, Venegas Lich, algo así, ¿no? Es el... Sí, claro. Sí, estando eufórico porque consiguieron dictamen para un presupuesto con el apoyo de gobernadores que están traicionando el pensamiento de la gente, me da la impresión a mí, porque yo no creo que ellos hayan sido electos con la intención de pactar con el gobierno cualquier cosa. Los gobernadores tampoco hay que lavarles la cara a los gobernadores diciendo traicionaron, porque hay muchos gobernadores que están de acuerdo con este presupuesto, porque lo que ordena este presupuesto es el famoso déficit, de superávit fiscal o el déficit cero, que tiene como punto central la prioridad de los pagos de una deuda usurera, ilegítima y fraudulenta, que es la deuda externa y los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. En eso están de acuerdo todos, están de acuerdo Milei y los gobernadores, inclusive gobernadores peronistas como Jaldo, como Jalil y tantos otros. Entonces, inclusive cuando uno dice, bueno, no, pero los coimearon a los gobernadores, como diciendo pensaban distinto, podían votar distinto, y después le dieron una coima y los ganaron. No, ellos están convencidos. Lo que quieren los gobernadores es que le den una obra acá o una aflojarle un poquito más acá, pero votar el presupuesto. Efectivamente, el presupuesto está hecho con ese objetivo de seguir cumpliendo con los pactos que asumió Milei con el Fondo Monetario Internacional y con Donald Trump, seguir ajustando al pueblo trabajador, las partidas sociales, los recortes son siderales, a tal punto, no sé bien cómo quedó en el dictamen, pero seguramente no se ha sacado el artículo que dice que no se contempla la ley de emergencia para las personas con discapacidad o para las universidades y para el Garrahan. Entonces, bueno, hay que ver bien cómo quedó, pero efectivamente, si ha habido un avance de la ultraderecha de Milei, ha sido con cómplice, porque ha sido un gobierno que ha quedado en minoría, bien en minoría, ahora repuntado más con las elecciones, pero todas las leyes las ha sacado con la complicidad. Sí, Complicidad de los radicales, del PRO, de Pichetto, cuando le faltaron los votos, de gobernadores, de diputadas, de diputados, de senadoras y senadores del peronismo, con el caso más emblemático de Cuéllar, que salió senador por Entre Ríos en la boleta de Alberto y Cristina Kirchner, y terminó siendo el que definió el voto por la ley
base, después que lo encontraron con $200.000 en una mochila, hoy preso en Paraguay. Es que, Entonces todo eso también hay que considerarlo para decir que las bancas del Frente de Izquierda Unidad son las únicas que nos hemos enfrentado, tanto a Milei como a sus cómplices, y planteando siempre una salida alternativa que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en estos 40 años, que es si Argentina no rompe los lazos con el Fondo Monetario Internacional y deja de pagar una deuda usurera y fraudulenta e inicia bajo ese criterio un plan económico alternativo para que haya trabajo, salud, educación y vivienda, no hay salida para el país. sí, no, y además si no fomenta una producción, hablan de Trump y Trump una de las cosas que hace es hacer absolutamente proteccionista de su industria. Él, venderle algo a Estados Unidos no es fácil, pero Estados Unidos quiere comprar gratis todo lo que pueda. Y si no, invadirlo, como está amagando con Venezuela. Eh, Claro. que- Repudiable bajo todo punto de vista, por supuesto. Claro. Diputado, le agradezco esta nota. Nosotros somos de repetir, así que seguramente lo molestaremos en algún otro momento. Estamos ya pronto a terminar este año. Eh, Ojalá nos despertemos de una vez por todas, ¿no? Este premio a la investigación, no solamente lo que resultó el producto, ¿no? Porque el producto sí fue maravilloso, creo que lo vimos todos, nos asombramos todos con ver imágenes del fondo de un océano, pero sino lo que implica, ¿no? El aporte del conocimiento, a pesar de todo, seguir luchando por fomentarlo, me parece que este, es una lucecita, ¿no? Este, Así es, sí, sí, claro, lo comparto 100%. Y si le sumamos que a nivel mundial, millones de movilizados contra el genocidio y en solidaridad con el pueblo de Gaza, también es un aliciente También. muy grande. Y de nuestra banca estamos a favor de las luchas, ¿no? De ciencia y tecnología, el CONICET, y también en las luchas que ocurren en el mundo. Entonces yo también estoy muy orgulloso en nombre de Izquierda Socialista, la banca del Frente de Izquierda Unidad, de haber jurado por Palestina y haber sido parte de la flotilla global Sumud, que transitó más de un mes en barcos de segunda mano por el Mediterráneo para llevar ayuda humanitaria. Esos barcos fueron secuestrados, también sus tripulaciones, pero no nos han logrado vencer como no han logrado vencer al pueblo palestino, de manera que, bueno, todo eso también es un aliciente para pensar en un mundo mejor y no en esta barbarie capitalista que nos lleva al desastre completo, pero darle optimismo y darle fuerza a las y los luchadores que estamos en contra de todo esto también es muy importante. Así que muy agradecido por el programa, te agradezco 100% y bueno, estamos al habla cuando lo consideres. Sí, 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 seguramente lo vamos a hacer porque son las cosas que nos interesan, ¿no? De algún lado, de alguna forma, tenemos que estar informando o dando la posibilidad de un comentario en estos medios que a lo mejor no son los tradicionales, pero eh, son medios alternativos que no podemos desperdiciarlos. Para nada, te agradezco. No, por favor, diputado, muchas gracias. A Ahí, usted. ahí teníamos al diputado Giordano. Eh, Insisto con esto, ¿no? Tiene una importancia, una relevancia fundamental.